La serie de Daredevil nos ha traído muchos momentos y personajes memorables, y para mí uno de los puntos que más resaltan son sus dos personajes principales, Matt Murdock y Wilson Fisk. Ambos son representados como dos polos opuestos, a pesar de tener ciertos intereses y objetivos en común. Ambos se preocupan y aman la ciudad de Nueva York. Murdock, como abogado de día y justiciero de noche, cree en la ley como el pilar fundamental de la sociedad. Para él, la justicia se alcanza a través del sacrificio y la moralidad, incluso cuando el camino es difícil. Y por otro lado, Fisk ve el poder como la única herramienta real para imponer el orden. Él se considera a sí mismo un salvador, dispuesto a ensuciarse las manos para lograr un bien mayor. Pero la pregunta más interesante viene cuando nos cuestionamos ¿y si Fisk, en su afán de control, en realidad tiene mucho más en común con Daredevil de lo que parece? Así que en este video exploraremos esta batalla de ideologías y cómo su enfrentamiento ha ido evolucionando a lo largo de toda la serie Daredevil y Daredevil Born Again. Así que bueno, sin más que decir, empecemos. Vamos a empezar a explicar la visión de cada personaje. Matt Murdock es un hombre dividido entre dos mundos, la ley y la violencia. Él cree que el sistema legal es una vía legítima para impartir justicia. Como abogado, Matt se aferra a la idea de que las leyes pueden corregir los errores de la sociedad, que la verdad siempre prevalecerá y que cada persona merece una segunda oportunidad. Para él, la justicia debe ser imparcial, ciega y guiada por la moral. Sin embargo, su alter ego, Daredevil, revela una filosofía mucho más conflictiva. A diferencia de su vida como abogado, en las calles, Matt actúa como juez, jurado y verdugo, castigando a los criminales de manera violenta. A pesar de su fe católica, que le dicta que solo Dios puede juzgar a las personas, Matt se enfrenta constantemente al dilema de si sus acciones realmente ayudan a la ciudad o si solo está alimentando su propia necesidad de venganza. Daredevil representa la creencia de que, en un mundo corrupto donde el sistema legal falla, alguien debe tomar la justicia en sus propias manos. Debido a su fe católica, Matt opera bajo un estricto código moral, el de no matar. Sin embargo, en múltiples ocasiones se enfrenta a la tentación de cruzar esa línea, especialmente cuando enfrenta enemigos que parecen estar más allá de la redención. Este alter ego se ve muy influenciado no solo por el hecho de impartir justicia, sino con el sacar su naturaleza violenta y el poder desahogarse de las tragedias en su vida. Matt heredó este lado oscuro de su padre, Jack Murdock, un boxeador que a pesar de sus intentos por alejar a Matt del camino de la violencia, pues quería que ese se dedique enteramente a sus estudios y a su carrera profesional. Tras su muerte, Matt cayó en esta espiral de violencia que se ve representado por su lado de Daredevil. La razón por la cual Matt, a pesar de su ferviente fe católica, viste de diablo, es porque siente que él tiene que realizar acciones que van en contra de muchas cosas que dicta la fe católica, utilizando métodos violentos para salvar a otras personas. Muchas veces Matt ve su trabajo como Daredevil como parte del plan divino que Dios tiene para él, en el que se arriesga y comete pecados para que las demás personas puedan estar en paz. Básicamente se cree como una especie de mártir. Así que Daredevil representa el desahogo de Matt ante las frustraciones de su vida, a la vez que es un símbolo de justicia para la gente de Hell's Kitchen. Wilson Fisk no se ve a sí mismo como un visionario. Para él, la ciudad de Nueva York es un caos que necesita orden, y está convencido de que solo a través del control absoluto se puede lograr un verdadero cambio. Fisk cree que la ley es insuficiente, débil e ineficaz, un obstáculo burocrático que impide la evolución de la sociedad. Su filosofía se basa en la idea de que el fin justifica los medios. No le importa cuántas vidas sean destruidas en el proceso, siempre que el resultado final sea una ciudad más fuerte, segura y, en su propia definición, mejor. En su mente, la violencia no es un acto de maldad, sino una herramienta necesaria para alcanzar sus objetivos. Fisk también ve el poder como la única forma real de garantizar el orden. Su obsesión por Hell's Kitchen no solo es personal, sino ideológica. Él considera que está salvando la ciudad de sí misma, que está llevándola a un mejor futuro, aunque irónicamente él mismo se convierta en uno de sus peores males. Lo más interesante de Fisk es su convicción de que él es el único capaz de llevar a cabo esa tarea. Su relación con Vanessa es una prueba de cómo justifica su violencia como un acto de amor. Según él, todo lo que hace es por el bien de quienes ama, aunque su manera de expresarlo sea a través del miedo y la dominación. Y pobre que te metas en alguno de sus planes o se te ocurra hablar mal o hacer algo que afecte su relación con Vanessa. A lo largo de la serie, Fisk intenta posicionarse como el héroe en su propia historia. A través de su discurso, busca convencer a todos de que sus acciones son necesarias, incluso inevitables. Se ve como un rey gobernando su imperio, donde cada sacrificio es un paso más allá hacia su visión de perfección. La batalla entre Matt Murdock y Wilson Fisk no es solo física. Es una guerra de ideales donde cada uno intenta imponer su visión del mundo. A lo largo de la serie, sus enfrentamientos no solo ocurren en los callejones oscuros de Hell's Kitchen, sino también en las palabras, en los tribunales y en los medios de comunicación. Cada uno lucha por ganar la narrativa de quién es el verdadero protector de la ciudad. Aunque al inicio de la serie Fisk se encuentra en el anonimato, una vez que sale a la luz,
con su carisma y poder económico, intenta construir una imagen de benefactor. Se presenta como el único capaz de salvar la ciudad, afirmando que el caos solo puede ser controlado con mano firme. En sus propios términos, Hell's Kitchen no necesita héroes con máscaras, sino líderes con la voluntad de hacer lo que otros no se atreven. Por otro lado, Matt Murdock combate esta ideología desde su rol como abogado y como Daredevil. Desde la legalidad, busca exponer las mentiras de Fisk, revelando que su supuesto orden es solo una fachada para encubrir su ambición, que afecta a muchos habitantes de la ciudad como la señora Cardenas. Pero cuando la ley no es suficiente, recurre a Daredevil para enfrentar a Fisk en su propio terreno, buscando a toda la gente relacionada para desmantelar su red de crimen y corrupción, que enreda a muchos altos mandos de la ciudad. A pesar de ello, Matt se ve constantemente tentado por la brutalidad que exige la lucha contra alguien como Fisk, dudando si cruzar la línea para eliminar a Hell's Kitchen de este mal. Tanto Matt Murdock como Wilson Fisk se ven a sí mismos como los verdaderos salvadores de Hell's Kitchen, pero ambos enfrentan profundas contradicciones que ponen a prueba sus convicciones. A primera vista, Matt representa la justicia y Fisk el poder corrupto, pero cuando analizamos más de cerca sus acciones, vemos que la línea entre el bien y el mal no siempre es tan clara. Matt cree en la ley, pero constantemente la rompe para hacer justicia. Afirma que la violencia no es la solución, pero cada noche sale a las calles para luchar brutalmente contra criminales, muchas veces dejando a sus enemigos al borde de la muerte. Su código de no matar es su principal regla, pero en varias ocasiones se encuentra al límite, preguntándose si acabar con alguien como Fisk sería la única forma de realmente salvar la ciudad. Esta contradicción lo atormenta, porque en su interior sabe que su necesidad de combatir el crimen no es solo por justicia, sino también por una profunda ira y toda la culpa que lleva consigo mismo. Por otro lado, Fisk afirma que sus acciones están motivadas por el amor que tiene hacia su ciudad, pero en realidad su búsqueda de control está impulsada por su propio deseo de poder. Se presenta como un hombre que quiere limpiar Hell's Kitchen de la corrupción, pero sus métodos solo perpetúan más violencia y miedo. Su retórica de ser un hombre de negocios choca con su brutalidad despiadada, y aunque afirma tener un propósito mayor, la realidad es que su necesidad de control proviene de su traumática infancia, marcada por el abuso y la violencia de parte de su padre. Fisk es un hombre que se deja llevar por sus emociones y muchas veces puede tomar decisiones precipitadas que llegan a darle problemas. A pesar de su rivalidad, Matt y Fisk tienen una relación complicada, en la cual ambos pueden ver el verdadero rostro de cada uno, sin esconder su verdadero ser, cosa que ambos intentan hacer con la gente de su entorno. En el caso de Matt con Fogg y Karen, y en el caso de Fisk con Vanessa, ya que no tienen claro si estos aceptarán o siquiera pueden entender en el fondo sus acciones o motivaciones. Sin embargo, entre Matt y Fisk hay un entendimiento implícito y honesto de sus verdaderas naturalezas, lo cual hace que choquen a menudo. El clima de su conflicto ocurre cuando Matt tiene la oportunidad de matar a Fisk y acabar con su reinado de terror de una vez por todas. Sin embargo, decide no cruzar esa línea, entregándola a la justicia y reafirmando su creencia en la ley, a pesar de todos sus defectos. Ahora, en la nueva serie de Daredevil Born Again, mucho ha cambiado en la vida de ambos. Matt ha pasado por una gran pérdida y ha cruzado la línea, lo que le lleva a dejar su manto como Daredevil y tratar de vivir su vida como el abogado Matt Murdock. A pesar de la supuesta tranquilidad en la que se encuentra la vida de Matt, Matt parece no estar del todo contento con su nuevo modo de vida. Por otro lado, Wilson Fisk perdió mucho poder luego de su último arresto y al recibir un disparo en el ojo por parte de su protegida Echo. Al recuperarse de todo este evento, decide ir al siguiente nivel, convertirse en el nuevo alcalde de Nueva York, y esta vez tratando de llevar todo por la vía legal, sin amenazar a la gente o sin comprar a los políticos, policías y las demás personas. Se presenta como un candidato que toma acción, que le importa su ciudad y que busca prohibir toda actividad de vigilantes en la ciudad de Nueva York. Tanto Matt como Fisk luchan por ocultar su verdadera naturaleza, algo que se evidencia en la tensa escena de la cafetería. Allí ambos expresan su esperanza por haber dejado atrás sus viejos hábitos, aunque en el fondo ambos saben que su oscuridad aún persiste. Las amenazas que se lanzan revelan de que ambos saben que su naturaleza resurgirá tarde o temprano, anticipando un nuevo enfrentamiento. Matt, ahora más vulnerable, se enfrentará a un Fisk más poderoso que nunca. Así que la batalla entre Matt Murdock y Wilson Fisk en Daredevil va mucho más allá de los golpes y las peleas en las calles de Hell's Kitchen. Es un enfrentamiento filosófico sobre qué significa realmente la justicia y hasta dónde se debe llegar para alcanzarla. Ambos personajes son productos de su entorno, moldeados por el dolor y la pérdida, pero sus respuestas a ese sufrimiento los colocan en extremos opuestos de la moralidad. Matt representa la esperanza en el sistema, la creencia de que la justicia, aunque imperfecta, es el camino correcto. Fisk, por el contrario, cree que el fin justifica los medios. Sin embargo, Matt, con su lucha interna, se cuestiona constantemente si la ley es suficiente, mientras Fisk justifica su tiranía como un medio necesario para el bien mayor. Así que bueno, espero que les haya gustado este análisis hacia la relación que tienen Matt Murdock y Wilson Fisk. Si les gustaría ver un video como este pero con otros personajes, o les gustaría ver más contenido sobre la serie Daredevil, déjenlo abajo en los comentarios. Por mi parte eso fue todo, no olviden suscribirse al canal para que vean más contenido como este, darle like a este video, así me ayudan bastante, compártanlo con la gente que les puede interesar, sigan mis otras redes sociales, los links estarán abajo en la descripción. Soy Mundo Freaking y nos vemos en la próxima. Bye.